Hola, buenos días, soy Paco Ruiz y estamos aquí en nuestro programa El color de viajar en la barandilla. Está con nosotros hoy José Cerada, un antiguo amigo de siempre de la barandilla, que ya ha estado con nosotros en muchos programas. Sí. Y que hasta ahora lo tenemos fuera de Madrid, por eso viene menos. ¿Qué tal, José? Pues muy bien, buenos días a todos. Y bueno, sí, es cierto que cambié de aires hace un par de años y ya dejé estas cosas tan interesantes de venir a hablar con Paco y con todos vosotros, pero siempre tienes el gusanillo de volver. Siempre, siempre. Además, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, de que yo creo que hemos hablado alguna vez ya, que es la olla ferroviaria. Sí, sí, sí. Nos va a contar José su historia, porque tiene una historia muy, muy bonita, y ya nos contará además lo que lleva y tal. Cuéntanos Sí. cómo empezó lo de la olla ferroviaria. Pues yo a empezar yo entré en Renfe con 18 años, o sea, llevo más de 40 años en Renfe. Entonces la vida ferroviaria de antes, pues evidentemente no es la de ahora, ni más bonita ni más fea, pero era diferente, más bucólica. Entonces, pues ahora, pues ya sabes que la gente tiene sus turnos de trabajo, sus horas de trabajo máximas y tal. Antes eso no estaba regulado. Antes, es más, la gente en Renfe trabajaba en Renfe no por el dinero que ganaba, sino porque podía comprar azúcar en no sé dónde, venderla en su pueblo, comprar aceite en Jaén y venderlo en Barcelona. O sea, que era la posibilidad de aquellos tiempos, pues imagínate, hace en los 1800, de poder disponer, por ejemplo, de medicinas que podías comprar en Francia, que la España de aquella época, pues desgraciadamente, no tenía nada que ver con la Europa de aquella época. Entonces, tener la posibilidad de poder acceder a esas cosas te daba pie a que el trabajo de Renfe, el sueldo no era una cosa extraordinaria, pero te veías otras ciudades que era como ver otros mundos ahora. Entonces, claro, tú trabajabas y un señor antes salía de su casa con una cestita de mimbre, su mujer le preparaba unas sábanas porque dormías en lugares de Renfe, pero claro, tenías que llevar tu ropa de cama. Fíjate, o sea, cómo ha cambiado el cuento, ¿no? Ahora duermes en hoteles de 4 estrellas. Entonces te llevabas la comida y era una máquina de vapor. Entonces, una máquina de vapor es muy bucólico, muy bonito, pero claro, tienes que estar descargando de aquí a Zaragoza un tándem de a lo mejor 30.000 kilos de carbón. O sea, que no es ir tocando un botoncito y estudiar informática. Y claro, pues te entra mucha hambre. Descargar tantos kilos de carbón es algo que te abre mucho el apetito. Entonces, claro, no había posibilidades. Los trenes antes, los recorridos no eran como ahora, que a lo mejor el tren que más tarda nos ponemos la mano en la cabeza cuando tardamos 6 horas de aquí a Cádiz. Bueno, pues a lo mejor un tren de Madrid a Venta de Baños, pues te podías tirar 2 días. Tranquilamente. Tranquilamente, pues tenías que estar parando en las estaciones, en los sitios para recoger mercancías y demás. Entonces, pues claro, no te podías bajar del tren y bueno, los bocadillos no sé cómo estarían en aquella época, pero a la gente le gustaba comer como Dios manda. Pues, claro, si no te puedes comer un sándwich y luego de cargarte 30.000 kilos de carbón. Entonces, pues el diario de España, que siempre ha sido igual, hemos sido muy, muy emprendedores y muy listos y siempre hemos buscado una solución para todo, pues se inventó la olla ferroviaria. Sobre todo para comer caliente dentro de tu centro de trabajo, en el que solo estabas tú y tu fogonero, no había nadie más. Y estabas al margen, además, no había comunicación con los trenes, porque tenías una máquina que medía 40 metros, o creo que sí, 80 metros, o sea que no había ningún tipo de comunicación imposible con el resto de los pasajeros, interventores y demás gente que trabajaba en el tren. Entonces, la olla ferroviaria era un artilugio que fue evolucionando, pero al principio de todo era un artilugio como especie de un tubo con patas, y la forma de abajo, en vez de ser cerrada como un cono, o sea, como un tubo, era cónica. Entonces, en la parte cónica tú aprovechabas las ascuas que tenías de la caldera de carbón, entonces echabas esas ascuas en el cono, que era bastante grande y suficiente como para mantener caliente una olla normal, de aquella de toda la vida, de porcelana roja. Y entonces tú pones tu porcelana roja encima embutida dentro de ese artilugio que se inventaron,
y tú ibas echando tu carboncito, y ahí el fogonero, cuando tenías una zona que habías bajado a un puerto o no tenías que estar pendiente del tren, sino que estabas lanzado, el tren estaba a una velocidad lanzada, pues aprovechaba para hacerte la comida. Entonces, pues ahí se hacían sus alubias, sus callos, escucha, desde luego trabajaban un montón, pero morirse de hambre no se morían. Comían de maravilla. Comían de maravilla porque, claro, era otra España, como digo. De repente paras en una estación y era facilísimo comprarte torreznos de no sé dónde, de Soria, o comprarte chorizos de no sé qué, o morcillas de no sé cuántos, o bajar a unos judiones de no sé cuántos. O sea que en la materia prima no tenías que ir al campo. No tenías que hacer nada, la comprabas no en el pueblo. No tenías que ir al campo, la comprabas en el pueblo, o de repente el pasiego de al lado, que te vas en una estación o parabas algo, te traía un saquete de espárragos o tal. O sea que, bueno, esa era la vida, que no es ni mejor ni peor, pero ahora, claro, vista con esta perspectiva, es muy bonita. Muy bonita. Me parece muy agradable, ¿no? Además, os juntabais de vez en cuando en algún sitio compañeros y tal para hacer las obras estas, Claro, ¿no? sí, pero eso ha sido hasta hace muy poco. Yo recuerdo todavía, te hablo de a lo mejor de los años 90 y tantos. En Zaragoza, por ejemplo, hay núcleos ferroviarios muy importantes, que todavía siguen, aunque no lo son hoy ferroviarios, lo tenemos todos en la memoria. Venta de Baños, Zaragoza, Linares, o sea, eran sitios donde normalmente confluían varias líneas de tren. En Alcázar de San Juan, Fíjate. O sea, San Juan era como casco, y ahora hay como un aeropuerto de esos que tienen no sé cuántas terminales. O sea, creo que lo que dices tú, Alcázar, y mira lo que se ha quedado. Yo creo que siempre le hemos dicho a todo lo pasado que la cantina de Alcázar era el primer after hour que se inventó en España, porque estaba abierto 24 horas y siempre estaba lleno. Era una locura aquella estación, lleno de ferroviarios y luego lleno de gente pues que iba a trabajar, que estaba, o sea, era el primer bar. En aquella época, te hablo de... Escucha, yo tenía 18 años, en el 81 entré yo, en el 84 Alcázar de San Juan, que era un festival. O sea, una cantina preciosa, un trajín, la estación... Y cuando, como decías tú, nos juntábamos, ya no te digo, en los 90, te juntabas compañeros de Zaragoza, de Linares, o sea, y a lo mejor estábamos allí a la hora de comer, tomando allí un aperitivito y tal, y... Oye, ¿cuántos vamos a comer? Pues vamos, somos 15. Y había siempre uno que era el cocinillas, o sea, siempre... Siempre hay un cocinillas. Sí, aparte que es que en el mundo ferroviario casi siempre el 90% de los viejos que decíamos antes, ¿no? Las personas mayores, casi siempre cocinaban de puta madre. O sea, era gente que tenía un concepto de la gastronomía, que cocinaban como lo que había. Yo me iba a hacer maniobras y el capataz, que era un señor de 60 años, claro, cuando yo tenía 20, me parecía un señor no mayor, me parecía Matusalén. O sea, y este señor se iba por la mañana al mercado de Aranjuez, se compraba su conejo, sus patatas, su pimentón, y yo no he comido, pero vamos, o sea, que me perdone mi madre, pero yo no he comido nunca mejor que en un ambiente ferroviario. Y allí se juntaban en Zaragoza todos y, escucha, hacían comida a lo mejor para 20 o 30 personas, unos pucheros tremendos. O sea, siempre ha habido mucha cultura con el tema de la comida en el ferrocarril. Siempre. Y la olla ferroviaria, yo ya la he probado varias veces, pero cuéntanos tú exactamente qué es lo que lleva la olla ferroviaria. La olla ferroviaria lo que haces es como si fuera como el guiso típico de siempre. Es un guiso de guerra, o sea, es un guiso de que todos son materias primas excelentes, porque estás pasando, como te digo, por zonas en las que en aquella época otra cosa no tendríamos, pero escucha, judías, verduras, hortalizas, o sea, las cogías de la huerta. O sea, directamente. Claro, te parabas en una estación en mitad de la nada, que yo bajaba por Zaragoza, por la antigua, que tú la conoces muy bien. Sí, muy bien. La línea vieja de Zaragoza, que está lleno de huertas y lleno de frutales, y te parabas en una estación y el señor del frutal te decía, ¡ey! Y te daba una bolsa de plástico con unos melocotones que parecían sandías, o sea, lo mejor que había. O sea, eso siempre ha habido, aparte que el rollo ferroviario del tren, siempre ha habido una conexión muy grande con un montón de colectivos. O sea, la Guardia Civil, antes no había móviles. Entonces, si yo veía un accidente desde el tren en la antigua carretera de Zaragoza, por Baides y por ahí, que aquello era curva contra curva, o sea, era horroroso, no se enteraba nadie hasta que no pasaba un tren. Claro. Y tú con el tren, a través del tren tierra, y siempre hemos tenido comunicación desde el tren, tú le decías, oye, que hay en el kilómetro tal, y era la información que tenías, o en la siguiente estación que parabas, decías, oye, que hay un tío ahí volcado en el kilómetro tal, no sé qué, no sé cuánto. O sea, que hay mucha conexión entre la Guardia Civil también con nosotros. Y luego en el tema de la olla, el tema de la olla es eso, era una comida de guerra, como digo. O sea, una comida de que a lo mejor te metías una olla de esas y ya no comías en todo el día. Entonces, claro, imagínate una olla de esas de porcelana, que no sé cuántos litros de... Fíjate. Tremendo. Y claro, o sea, tenías que comer, porque el trabajo era muy duro.
O sea, era como la gente se iba a segar y se cortaba allí, te acordé, hecho de tocino. Tocino y cacho de pan. Claro, tómatelo ahora. Y su aguardiente. Su aguardiente Te ve el médico ahora y te dice que, oye, no. Antes era eso. Y luego, con el tiempo, claro, como todo, la máquina es de vapor. Entonces, todo el sistema que tiene la máquina, tanto para hacer cualquier cosa pequeña como para poder mover unas ruedas gigantes de una máquina de 40 o 50 toneladas, todo es a través del vapor. El mayor y menor, hay vapor de alta y vapor de baja. Entonces, en los tubos de vapor de baja presión, ya modernizaron la olla de carbón y le hicieron una olla a presión. Entonces, hicieron una olla, le metieron un racor, y entonces siempre todo el mundo llevaba en su mochilita o en su bolsa, llevaba su racorcito de su casa hecho, lo enroscaban al grifito, que tú sabías cuál era, y lo enganchabas a la olla. Entonces, claro, eso ya era tecnología punta. O sea, ya en vez de estar esperando a que se te calentara la olla 3 horas allí cocinando chu con carbón, ya... Una maravilla. Una maravilla, ya era la leche. Un ratito. Podías cocinar en un rato. Pero todo, hay además, pues no sé si estuvimos un año en Mataporquera, hay mucha tradición. Ahora, el otro día además, estuve leyendo el calendario que hay anual de los concursos que hay de olla ferroviaria. Y es una cosa que yo aconsejo que os metáis en la web y busquéis ollas ferroviarias y enseguida os sale un listado. Hay más de 100 pueblos, aldeas, sí. en las que, sobre todo en el norte, mucho más en el norte que en el sur. Pero que es muy bonito porque lo que hacen son antiguos ferroviarios jubilados y hijos de ferroviario que se mantiene la tradición. La tradición ferroviaria es una tradición muy como la minera, un puesto de trabajo muy corporativista. Entonces se mantiene mucho. Entonces siempre cocinan los hombres. Es muy curioso. O sea, las mujeres están allí, pero están pues, aderezando, tal. Pero normalmente el 90% de los concursos estos los hacen hombres. Y se juntan en la plaza del pueblo todos. Y cada uno con sus mismas... O sea, pues hay una olla ferroviaria de judías. Pues todo el mundo con sus judías, cada uno trae su tocinito que él cree que es el mejor, el truquito de cada uno, y hacen una olla ferroviaria que es un festival verlo porque, claro, si os metéis también en la web, podéis ver que hay una cantidad de ollas que ya no es que se perfeccionen, o sea, claro, es que ya la gente ha llegado a un nivel en que ya las hace de bronce, con no sé qué, con sus incrustaciones, con su nombre. Hay auténticas obras de arte. Auténticas obras de arte. Y es muy bonito porque ves cómo se cocina todo, el ambiente que hay, el vinito, el aperitivo, el choricito, la gente va por todos los puestos en la plaza del pueblo, se hacen como si fueran venta de huecos, de huequecitos y tal, y luego al final todo el mundo, que es lo mejor, a comer. Te degustas tu olla ferroviaria con un buen vino de porrón y de o de bota. Y a disfrutar, que es lo que aquello ya es de nota, vamos. La verdad es que es un mundo muy bonito. Yo en olla ferroviaria creo que está en un par de ellas, en una de ellas contigo. Sí. Estuvimos en el restaurante. Yo teníamos un restaurante en el Goloso que teníamos 3 o 4 ollas ferroviarias. Evidentemente no las podías... Lo que hacíamos era una especie de escenificación de lo que era la olla ferroviaria. Claro. Entonces, bueno, pues tú cocinabas hasta un punto la olla, el guiso en un caldero normal, un gas normal, y luego el último golpe de calor le sacabas a la gente la olla ferroviaria, se la presentabas en una mesa auxiliar, y claro, o sea, cada vez que sacábamos una olla ferroviaria... Aquello era un espectáculo, como si viniera Cristiano Ronaldo, tío. O sea, que eso era un personaje. Es muy bonito y muy, muy vistoso. Te da un cuerpo a un restaurante, te da un cuerpo importante, es una cosa diferente, una cosa nuestra también, con una tradición. Y yo sí echo de menos que no se vayan recuperando ese tipo de tradiciones, que me imagino que habrá en la minería igual, y que en muchos sitios, en la España de aquellas épocas, no te podías ir a un Starbucks a tomarte un café. Directamente. Claro, entonces... Estabas trabajando, estabas en mitad de la nada. Y como dices tú, estás en mitad de la nada. Sí, estás en mitad de la nada. Ni móviles, ni nada. Y ahí pues son cosas que de verdad que hay cosas que sería muy bonito recuperarlas. Sí. Lo de la olla ferroviaria yo creo que sí que se está aumentando, ¿o tú crees que va bajando? Yo es que no lo sé. Es que no puede bajar más porque no existía. En la hostelería de hace... Yo creo que fue el primero que trajimos la olla ferroviaria. Tuvimos un restaurante que era una sidrería vasca, era la Panchorga, y los primeros que trajimos la olla ferroviaria a la hostelería abierta
que no existía, como digo yo, con concursos No, y tal. a eso me refiero, los concursos y eso. Sí, no, yo creo que van a más. Van a más, eso me refería yo. En los restaurantes, como dices tú, es muy difícil. El tema de poner la olla en valor va más porque también es normal. La gente ahora estamos en un mundo que todo es muy anodino, todo es igual. Entonces, bueno, pues vas a un restaurante y la diferencia es que es más caro que otro. Y evidentemente se come mejor, hay otro servicio diferente, todo lo que estemos hablando. Pero realmente es muy lineal todo. Entonces, se entiende a recuperar. De hecho, los restaurantes que están dando, los restaurantes que ofrecen casquería y todo el proceso de casquería, que era una cosa que nadie ponía en valor, y ahora tienes con estrellas Michelin. O sea, que me refiero a que todas estas tradiciones da un impacto grande y todo el mundo lo recuerda, porque todo el mundo tiene un recuerdo de eso. Si no lo tiene interés y tiene pues su cierta inquietud y va a la página web de turno y dice, hostia, tío, pues esto, ¿cómo? Pues qué bien está y tal. O sea que yo creo que, aparte de que empezamos nosotros con la olla ferroviaria en el restaurante, yo conocía 3 o 4 festivales. El más importante era el Mataporquera. Pero que ahora, ya te digo, yo me sorprendí el otro día porque... Hay un montón de... ¿Te acuerdas que estuvimos intentando hacer unos reportajes de ir porque y éramos 6 o 8 al año los que había? Ahora en la página web yo me quedé sorprendidísimo porque hay un montón. Fíjate. Hay un montón, hay cerca de 60 o 70 pueblos que en diferentes épocas del año, además, que dices, bueno, te planteas que a lo mejor solo es en invierno porque de comerte unos judiones con chorizo en agosto... Pero bueno, que yo me los he comido, ¿eh? Lo que había que hacer, digo yo, con la olla ferroviaria, es hacer como se hacen con otras cosas. Sí. Concursos de ollas ferroviarias y que participan 20, 30... En restaurantes yo lo veo muy complicado, pero ¿qué dices tú? En los pueblos, igual que se hacen los concursos de paellas, claro. Haces tus ollas ferroviarias y luego un jurado que las pruebe y vaya eligiendo. Sí. Si se hiciera eso, yo creo que podría darse más vida, ¿verdad? ¿Tú crees que es la idea de las reuniones que hacen en los pueblos es esa, se hace... Básicamente la mecánica es esa, cocinamos todos tenemos la misma materia prima, cada uno saca su olla ferroviaria, que es como presumir de un coche, ya cada uno tunea su olla como le apetece, y que hay cosas, si os metéis de verdad en la página y buceáis un poquito, es increíble las cosas que hay cosas maravillosas que la gente se ha preocupado. Son todos jubilados. Claro, tiempo otra cosa no tendremos, pero tiempo, tío, todo el que quiere. Y te pones en tu garaje, en tu casa, y te voy a poner tal, voy a poner cuál, dorados, auténticas maravillas. Y luego se valora el trabajo de la olla ferroviaria, que se puntúa de una manera, y luego puntúas el guiso. Entonces, evidentemente, sí hay. Pero lo que ocurre es que, a diferencia de las paellas, por ejemplo, que se hacen, pues ahí en Benicàssim, por ejemplo, tenemos las paellas, la fiesta de las paellas. En Sueca, o sea que todos los sitios. De repente está mucho más popular, es decir, hay mucha más gente. Entonces, un concurso de olla ferroviaria en un pueblo de León... Escucha, a lo mejor hay 200 personas. Pues lo que hay que hacer, que es lo que digo, es hacer como hacen los concursos de paellas, que llevan prensa, que vaya la prensa, que se vaya conociendo, que se vayan del tema y que se vaya mejorando. Esa es la idea que tuvimos, pero ¿sabes también lo que pasa? Que es que todo esto, al final, puedes dar las vueltas que quieras y al final acabas en el mismo sitio. Es el presupuesto. Entonces, claro, o sea, de repente, que alguien vaya a hacerte un reportaje a una pedanía de 200 habitantes, que se juntan allí 50 para hacer unas ollas ferroviarias y a lo mejor hacen 8 ollas ferroviarias, que sí que para ellos es muy importante. Sí. Y lo importante realmente es la visión de futuro, que esos pueblos y esas fiestas se dieran cuenta de que, hombre, no es que queramos popularizar esto y que esto sea la guía Michelin, pero todo lleva un porqué. O sea, imagínate que se podría llegar a un proyecto de poder a cubrir 4 o 5 o las que sean, pues este año iremos a estos 4, el año siguiente vamos a otros 4 diferentes. Que haya un proceso en el que haya un proyecto en el tiempo, ¿vale? Y un presupuesto. ¿Qué ocurriría, Paco? Lo que hablamos en su momento, que esto ya lo hablamos, hicimos un proyecto importante. Los pueblos que están, el famoso abandono de los pueblos y tal, pues la gente crea turismo, la gente iría, de repente ves una casita que, oye, pues fíjate este entorno qué guapo es, pues me voy a comprar aquí no sé qué, o voy a venir a trabajar, o sea... Que todas estas iniciativas, que parecen una tontería, basadas en la gastronomía, porque todo el mundo... A mí me dijo un muy buen amigo empresario de hostelería, me preguntó que yo era ferroviario, que qué pintaba yo montando un restaurante. Y siempre he pensado lo mismo. O sea, tú cuando realmente quieres celebrar algo con tu familia, con tu pareja, un aniversario, el cumpleaños de tu madre, no la llevas al cine. No, tío, la llevas a cenar, la llevas a comer.
O si ya es una cosa extraordinaria a tu pareja, le llevas a pasar un fin de semana a un hotel. O sea, que el tema de la hostelería, independientemente de todo lo que conlleva, es algo que tenemos asimilado como algo bonito de dar. Es que es así, es que es lo bonito. Hay cosas, pues, imagínate España por eso. Tiene un turismo de gastronomía impresionante. Tiene un turismo de gastronomía impresionante porque tenemos una gastronomía muy variada, muy variopinta y buenísima. Y la cultura de celebrar, que es lo que hemos hablado siempre. La cultura de celebrar no la tienen por ahí. Los suecos celebran las cosas y se juntan 4 en una casa, se coge una caja de botellas de vino y se hinchan. Y ya está, ya hemos celebrado. El tema nuestro es de celebrar, y celebrar es compartir. Porque España es muy de calle. Sí. Es muy de calle. Y nos acompaña mucho el tiempo, entonces nos acompaña muchísimo el tiempo. Entonces, el español es de estar en la calle. Como dices tú, el noruego no puede estar en la calle. Sí, bueno, pero vete a León en enero, cuando hay la olla ferroviaria. No, pero es que nosotros es la cultura de España. Claro, o sea, es que ya puede hacer frío o puede hacer calor. O sea, nosotros salimos... Hace 15 años, ¿quién te iba a decir que vas a estar en una terraza en pleno diciembre con la cazadora puesta tomando un gin tonic? Pero escucha, como no podemos estar en los bares, pues ¿dónde está la terraza? Pues nos vemos en la terraza. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? El tema es compartir, seguir comiendo y bebiendo. Nosotros somos... Y eso sí quedaría, sería una de las cosas... ¿Qué pasa? Yo pienso que eso es lo que se podría hacer, la olla ferroviaria, es, pues como decimos, igual que lo de las paellas, no en el pueblo y solo las del pueblo, sino decir, bueno, nos vamos a juntar 10 pueblos y vamos a hacer un concurso aquí y entonces que habría mejor presupuesto porque que apoyara un poco los ayuntamientos de cada pueblo, que tienen una serie de circunstancias y se podría hacer una cosa bonita, en plan de decir, bueno, ves que van a estar 80 ollas ferroviarias aquí de los 10 pueblos de alrededor. Y pero para eso... Todo hay que, yo creo que eso estaría genial, claro. Pero es difícil. Pero es antes, difícil. No, es que el problema es iniciar ese proceso. Exactamente. Es lo que nos pasó a nosotros. Sí. Que te acuerdas que llegábamos a los pueblos y yo entendía, te llamabas a un pueblo de 400 habitantes y dices, oye, mira, que tenemos que desplazarnos, pues 2 cámaras, no sé qué, 2 periodistas, un equipo de sonido. Coño, no es que yo vayamos a poner que me tengas que pagar por ir a hacer eso, pero... Hombre, si te voy a cubrir un reportaje de tu pueblo, mínimo, tengo que cubrir los gastos. Y si no los puedes poner tú, pues debería de haber un fondo de la comunidad, de la diputación, de quien sea, eso es lo importante. A quien poder... Porque eso daría mira, yo en el pueblo de mis padres, un pueblo de 100 habitantes, que está en Guadalajara, Manatí de los Meleros, pero es un pueblo que en fiestas tienen la costumbre toda la vida, antes, ahora ya no se puede, que se mataban a 5 toros o vacas en las fiestas, y los hombres... Primero cocinaban un pisto. Si te das cuenta, al final todas las fiestas van relacionadas con comer. Todas terminan igual. Todas terminan exactamente igual. Puedes empezar con toros o puedes empezar con una cucaña, pero al final todo el mundo acaba comiéndose una olla o unas judías. Pues hacían un pisto y luego en ese pisto pues hacían la carne del toro que habían lidiado y se juntaba todo el pueblo con un corro de casados, un corro de solteros. Escucha, que se comían entre 200 habitantes y familia... Pues a lo mejor 5 toros de 300 kilos o 8 cada uno. O sea, que no era moco de pavo. No, pero si se hacen todas las fiestas. Esas fiestas, ahora la gente va y se sorprende. Dice, joder, fíjate qué tal. Pero en cuanto se acaba la fiesta, se ha acabado el interés. Entonces, este interés sería una cosa de mantenerlo y porque es una cosa muy bonita. No, y tú lo sabes, todos los pueblos de España hay fiestas de esas que comida, organizan la comidita en el centro del pueblo y ahora ya... con visitantes y con todo, porque antes era, como dices tú, el pueblo. Que ha cambiado todo y nos tenemos que adaptar a todas estas cosas, pero una de las cosas que siempre estamos, o se quejan, o nos quejamos todos, yo en particular de mi pueblo, pues igual, o sea, dices, joder, tío, es que es una pena que hay un pueblo que está a 45 minutos de Madrid, a 15 minutos de Guadalajara, una vega preciosa con agua por todos lados, un pueblo bonito, y tío, que es muy difícil porque, coño, estamos toda la puñetera vida diciendo, que lo que queremos es que nos den dinero y que queremos la España vaciada y tal y cual, que es cierto, que media España está totalmente desierta. Pero, hombre, yo creo que hay que poner un interés especial en potenciar esa serie de cosas. Y es muy fácil. O sea, si tú en tu pueblo, si no potencias a que llevan 200 personas a comer ollas, si das facilidades y sobre todo la comunicación. La comunicación es esencial. O sea, si tú no sabes que existe, no existe. No existe. Entonces, ahí damos contra un muro. Entonces, si podemos poner un poquito de apoyo en el que puedan haber unos fondos para poder difundir esas tradiciones, porque antes las tradiciones que había en los pueblos se quedaban en el entorno de los 4 pueblos de al lado, que era el mundo que tenía. Era el mundo. Es que no había otro, exactamente. Claro, es que lo que dices tú es que para trasladarte antes, tardabas...
estás diciendo, para coger un tren te tirabas 2 días para llegar a Estamos cualquier hablando de sitio. 1800, Y estamos hablamos hablando, de sí, que no 1900. estamos hablando Es de que eso. no había ido la Primera Guerra Mundial, o sea, que es que la gente andaba como andaba, no estaban asfaltadas, que no había corriente, agua corriente, o sea, había situaciones que no podemos ni pensar, o sea, le dices a tus hijos ahora y te dicen que eso es mentira. Y claro, el entorno de esa gente, la gente que vivía en aquella época, viajaba hasta donde llegaba un burrico y volvía. Escucha, Y era todo su mundo. Es que no había, Y era claro, todo su ese mundo. era el mundo, el mapa mundi de ese señor era lo que daba el burrico a ir y volver. Claro, tú imagínate un señor que coge un tren y se puede trasladar desde Cádiz a Coruña. Claro, era el Marco Polo, macho, en aquella época. Era la hostia, de poder coger productos, ver otras culturas. Se te abría un mundo brutal. Impresionante. Y esas cosas las hemos perdido. Se han perdido. Aunque tardemos en llegar de Cádiz a Coruña 5 horas, no nos damos cuenta de la misa en la mitad. Porque no ves nada. Porque no ves nada. Y de la otra manera es que veías. Pues claro, Entonces, ibas los viajes viendo, en tren de toda la vida, te montabas en un tren y aquello era un calidoscopio de personas, de gente, de comidas, que te acuerdas que eran los coches de 8 plazas que se cambiaban de mundo, que se bajaba una familia en Linares y entraba otra familia en Alcázar, y aquella familia iba a León, y te estabas comiendo fresas de Cádiz y 2 horas después estabas comiendo un chorizo reventón de no sé dónde, o sea que eso ya se ha perdido. No, la verdad es que era otra manera de vida, que era muy bonita, era una vida muy bonita. Todo tiene su aquel, pero claro, en aquella época era tremendo. Y la olla ferroviaria en aquella época, lo que decimos antes, es que no se podía hacer de otra manera. O sea, es que no era una cosa que es como el que inventa el Tupperware ahora, ¿no? Pero es que además lo que dices tú llegabas y resulta que el jefe de la estación, a lo mejor al lado tenía una huertecilla. Claro. En la estación tenía su huertecilla que llegabas allí. Es que tú te ibas a cualquier medio de transporte, un autobús. Yo hemos ido en autobús de aquellos que tenía una chepa ahí, ¿te acuerdas? Que la caja de cambios iba con la palanca, sentabas de pequeño allí, que estaba calentito, aquello que tenía allí era tremendo, pero el autobús iba a 40. Pero el autobús de Madrid a Valencia paraba en Montilla de Palancares, no sé dónde, en Cuenca, en tal. Y ese señor en Montilla de 40 minutos. Y ahí todo el mundo iba a la cantina a comer. En el tren no podías hacer eso. Claro. Entonces en el tren te montabas en Madrid y a lo mejor te tiras una semana sin ver a tu familia. Era tu trabajo. Y cuando te cogías un tren, te vas a meter con un borreguero. Antes había borregueros que iban a Soria, naranjeros de... Claro, era lo que había. Naranjeros de Valencia, el hierro de Irún. Entonces te cogías un tren, llegabas con un tren a La Coruña, descargabas allí no sé qué, te decían, oye, que hay un borreguero que sale dentro de 4 horas, prepárate que sale un borreguero para Soria. Y te ibas a Soria. Y de Soria te decían, oye, que vas a coger a Zaragoza de melocotones y fruta para no sé dónde. Y claro, tú te habías salido de tu casa con unas sábanas, una cesta de mimbre y una bota de vino. Claro, ¿qué tienes que hacer? Pues ir comprando donde parabas, al mercado de turno, a la señora que sabías que tenía el mejor vino de no sé dónde, al otro que sabías que tenía huevos, queso, claro. Lo que hubieran que Y luego además, cuando volvías a tu casa, cosa importantísima con el carbón, que en aquella época, también hay que explicarlo, o sea, en aquella época mucha gente, hay anécdotas muy buenas, claro, muy buenas. Sí. Tenían su aquel. O sea, la gente, por ejemplo, tu mujer a lo mejor trabajaba de guardagujas en el paso a nivel y tú pasabas con el tren y le echabas una palada de carbón para que tu mujer la recogiera. O antes de irte a casa te llevabas tu bolsita o tu cesta con 4 piedras de carbón. Pues, o sea, era una España... Sí. Iba a ser muy duro. No solamente es lo bucólico de hacerte un guiso... Tenía que ser una... Bueno, de hecho yo conozco gente que cuando yo entré se estaba a punto de jubilar, que era de la época del vapor, que yo los he conocido, y son gente muy curtida, gente que no se le... igual que se tiene que inventar una olla, la invento, y si tengo que inventar no sé qué, me lo hago. O sea, hacían lo que hiciera falta. No se agobiaban porque iban al Mercadona y no tenían el destornillador y de, oye, ¿qué leche? ¿Qué hago? No. ¿Qué voy a hacer? No, esta gente era totalmente autodidacta y aquello era tremendo. Esa época era muy fácil y muy bonita de vivir. Ojalá tengamos otra vez la oportunidad de poder hacer algo parecido con la olla. Es muy bonito. Sí, habrá que hacer. Haremos una olla de esas. Sí, os aconsejo que os metáis en la web y pongáis olla ferroviaria. Solo está en España, además, eso. O sea, es una historia que solo es nuestra, totalmente nuestra. Yo no conozco... y mira que otro país y mira que nos quedamos conectados y siempre estás mirando cosas de fuera y tal y cual. Yo no conozco nada parecido fuera de España.
Es que los españoles, para eso somos los mejores. Somos pioneros en Somos muchas los cosas. mejores, somos los mejores de inventar así cosas y sobre todo cosas de disfrute. Porque nos gusta mucho disfrutar y lo que dices tú, eso es juntarte los compañeros, decir, bueno, mira lo que hemos hecho, ¿habéis preparado esto? Vamos a comer aquí. Hay que hacer un programa un día de cómo quién inventó el porrón o quién inventó la pota. Que de repente un tío aparezca con un porrón. Claro, que un porrón porque lo conoces, pero enseñarle un porrón a un tío de Finlandia. Sí, y dice, pero bueno, ¿y estos tíos dónde leches han sacado este porrón? O una bota. O una bota. En el siglo XXI. O sea, que es que no estamos hablando de cosas que lo asumimos todo, pero de repente yo estoy convencido de que lo del porrón tenía su ¿a qué? Claro, y el botijo. Bueno, escucha, botijo. Que el botijo, aparte, ha sido un invento que hace poco estaban, yo no sé qué leí, que le sacaban historias de un botijo como si hubieran inventado y hubieran ido a la NASA. Sí, ¿no? ¿Tiene eso a qué? Además que sí, un aparato para que te mantenga el agua fresquita. Y como siempre había, en todos los trenes, en todos los trenes, siempre había un botijo. De hecho, fíjate cómo es, que antes de sacar los trenes de los depósitos de donde estaban los trenes para arreglarse y donde los llevaban para mantenerlos y tal, tú salías con tu tren y salías con la máquina. Ya te hablo con máquinas eléctricas del 90 y tantos, incluso del 90 y muchos. Tú salías con tu tren y ibas a una caseta que había allí, que era donde recogías pues los utensilios de trabajo tuyos. Ya no era la bolsa tuya de tu mimbre. Entonces te daban pues las señales de cola de los trenes, porque todos los trenes que vas a coger de mercancías, pues tú compones un tren y le tienes que poner el último tren, tiene que ir señalado como que este es el último tren. Cogías las señales de cola, la caja de herramientas, los libros de averías y tu botijo. Pero te digo más. Una herramienta del ferroviario. Paco, si no había botijo, el tren estaba inútil. No se movía el tren. No salía. Había una caseta que tenía una pared llena de botijos. Y tienes un qué, claro. Es que yo no tengo agua potable dentro de mi centro de trabajo. Claro. O sea, yo si no me llevo un botijo, a ver cómo voy a beber yo en mi centro de trabajo. Yo tengo una máquina de tren y me tengo a lo mejor 5 horas. O sea, que no era una cosa de, joder, qué graciosos sois los ferroviarios, ¿no? No. Es que el botijo era tan esencial o más que la caja de herramientas. No, hay cosas muy curiosas que no todo el mundo en su trabajo pues sabe cosas de estas. Y el ferrocarril da para muchos programas de radio y muchas historias y muchas tertulias. Para muchas. Es muy bonito. A mí... a mí me encanta hablar de ahora es diferente, porque ahora el ferrocarril parece que te transportas, o sea, ya no es lo mismo. Tardas 2 horas en llegar de aquí a Barcelona. No sé quién decía, un escritor, no sé quién decía que el viaje realmente no es dónde llegas, sino cómo llegas. Entonces, el tema de realmente de un viaje, las experiencias que tienes, yo he recorrido Europa en tren y todavía aquí en España nos ha dado por tener la red de ferrocarril de alta velocidad más grande de todo el mundo después de China y bueno, está bien, lo agradecemos y muy bien. Pero se ha perdido el tema ferroviario del tren. Y sobre todo el coche-cama. El hacerte un viajecito en coche-cama. Y las literas. Y el bar de la... Coño, que yo me acuerdo que en el Talgo, sin ir más lejos, una cosa que hace muy poquito que se ha quitado, estaban las Algeciras y por ahí, tú comías en un restaurante con vajilla de loza. Olvídate de bandejitas de estas de plástico y tal. Tú ibas al Talgo y te decía, ¿qué quiere usted? Hay macarrones, pollo y no sé qué, no sé cuántos. Y te sentabas allí y te ponían tus cubiertos de metal y tu vajilla de loza con el membrete de Talgo. O sea, que eso hasta hace bien poquito. Sí. Y todas esas cosas, realmente, tú estabas pagando una excelencia. Tú ibas a un Talgo y estabas pagando un servicio como el que va a un hotel de 5 estrellas. El camarero del Talgo no era la cafetería del Expreso, sin quitarle su mérito, era otra cosa. Entonces, esa excelencia la hemos perdido. Y el tema de poderte conocer a gente, yo me he ido ya te digo, entré en toda Europa y conoces a gente, te meten 4 tíos en Bulgaria que dices, me van a atracar, y de repente sacan una cesta de fresas que parecen melocotones y no te entiendes, pero el ambiente del ferrocarril te da otra cosa y al final acabas hablando con un búlgaro que no sabe español y con un español que no sabe búlgaro y te tiras 6 horas en un tren y te lo pasas como un enano allí. Te lo pasas de pipa. Y eso es lo realmente importante. Sí, ahora es que no te da tiempo ni a conocerte. Ahora te subes y si te acercas a la cafetería a tomar café, cuando te has tomado el café ya has llegado. No, te lo dan todo envasado, todo en plástico, un bocadillo en un plástico, un perrito en un plástico, todo en una... Jolín, ya no... Esa hostelería se ha perdido. Me acuerdo de las cafeteras que tenía, tú no te acordarás. A mí me encantan todos los motivos ferroviarios, yo siempre me ha gustado. Yo no soy ferroviario, yo entré de chiripa en la Renfe, yo no conocía a nadie, normalmente la gente que trabaja en el tren
tiene siempre un arraigo familiar de abuelos y bisabuelos. Y yo me acuerdo, como si estuviera viendo la hora, las cafeteras que tenía el tren del Ter. Eran auténticas obras de arte, serpentines de bronce dorados, bueno, unas preciosas. Te daban un café. Escucha, aquello no. Ni Nespresso, ni de Starbucks, ni leche. Aquello era una locura, aquello era una pasada. Y comías muy bien, había un trato con el camarero, con la. Otra cosa. Sí, totalmente. Lo hemos perdido, lo hemos ganado en que llegamos antes, pero lo echaremos de menos, ¿eh? Sí, hay cosas que se echan de menos. Echaremos de menos. Los que lo conocemos, los que no lo han conocido, pues... Pero triste es que nos vamos y tus hijos no van a valorar jamás esa historia. Ellos están valorando la inmediatez de que yo quiero saber una cosa en el DNS y en teléfono lo tengo ahí. La inmediatez de poder ver cuál es el restaurante más barato, más bonito, el precio del vino que te tomas. Bueno, está bien. Pero a lo mejor no quiero tener tanta información, quiero aprender yo, quiero saborear las 12 ollas ferroviarias, a ver cuál me gusta más. De todas. No me digas en internet que la del señor Pepe es la mejor de hace 5 años. Entonces, yo quiero probarla. A ver si es verdad que es la mejor. Claro, si este también es la mejor. Que a lo mejor a mí me gusta más. Claro. Eso se ha perdido, desgraciadamente. Y eso lo tenemos que recuperar. Eso es una labor que tenemos que recuperar. Esas son de las cosas que serían bonitas de hacer. Sí, porque además te sientes orgulloso luego. Dices, joder, de repente algo que se estaba perdiendo. ¿Cuántas cosas hay? Y en hostelería y en hospedaje, o sea, en hoteles. Todo. Desde hace mucho tiempo los hoteles rurales. Todo el tema del hotel rural era una cosa que nadie se planteaba irse a un hotel en mitad de la nada. Y ahora eso no es que ¿A recoger huevos? Claro, o que te enseña cómo se ordeña una vaca. O a coger picotas, o a coger... Claro, eso ahora está, no te voy a decir más valorado, pero casi en la misma altura si es una buena hostelería, es un buen trato y es un sitio con encanto y tal y cual, está tan valorado como el hotel de 5 estrellas. Es más, la gente va... Yo tengo un buen amigo, Diego, que tiene un hotel de estos y, joder, es que da gusto ir, porque te haces de todo, desde que recoges picotas hasta que haces catas de aceite con él allí, hasta que te... No, y aparte que lo disfrutas, tú como dueño de hostelero, lo disfrutas 100 veces más. Lo disfruto porque mucho. El trato que tienes con la gente cuando se van, ha entrado un cliente y se ha ido un amigo. Se ha ido un amigo, exactamente. Es que la persona que entra es igual que con lo que decíamos antes de las ollas, o sea, si no las conoces, no vas. Pero yo estoy seguro de que si de repente alguien, fíjate, o por casualidad, porque oye este programa, o porque se interesa un poquito y pues hay 2 personas después de oír esto que se han interesado y que este fin de semana se van a León porque ven que hay una quedada de ollas y las ven, a la vuelta es el boca a boca. Es el boca a boca. Vas a la casa de... Hoy he estado en un sitio maravilloso que tú fíjate que tenemos que ir, que es lo de siempre. Exactamente. Tenemos que ir. Y el tenemos que ir es que dentro de un año va tu cuñado, tu vecino y tus 2 amigos y su pareja y sus críos. Y eso es lo que está dando, lo que va a dar vida a todo este tipo de cosas. Eso, no es otra cosa. Bueno, señores, pues se nos acaba el tiempo. Así, aquí podríamos estar hablando horas y horas porque la verdad es que es un tema muy bonito y muy interesante. Traemos una olla ferroviaria y nos ponemos aquí a hablar hasta que acabe. Y a comérnosla aquí. Nos ponemos todo y a comerla. Pues bien. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y adiós. Nos vemos. Yellow is the color my true love's here in the morning when we ride.